Evangelio de hoy, jueves 30 de junio del 2022. Primera lectura. Lectura de la profecía de Amos, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos conjura contra ti en medio de Israel, la tierra ya no puede soportar sus palabras. Porque así predica Amos, morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al desierto. Dijo Amsías a Amos, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amos, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac, pues bien, así dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de su país al desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La ley del Señor es perfecta, hace revivir. El dictamen del Señor es veraz, instruye al ingenuo. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los preceptos del Señor son rectos, alegría interior. El mandato del Señor es límpido, ilumina los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. El temor al Señor es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Apetecibles más que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo de los panales. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús nos habla a través de Mateo, y nos habla sobre la curación de un paralítico. El Evangelio nos dice así, que Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a la ciudad. Y entonces le llevan a un paralítico, en una camilla. Un paralítico no se puede mover. Y entonces Jesús, viendo la fe de esas personas que le llevaron al paralítico, le dijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas, como nunca falta, inician pensando que pues Jesús está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda?
Desde luego que es más difícil decir, levántate y anda. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Porque si Jesús tiene el poder para decir levántate y anda y el paralítico se recupera al instante, Jesús tiene mucho más poder para perdonar los pecados. Él vino a redimirnos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué es lo que sucede? El paralítico se levanta, se fue a su casa y al ver esto toda la gente glorificó a Dios. Ante todo, nuestras obras deben ser hacia Dios, deben de ser para darle la gloria y que la gente glorifique a través de nosotros, glorifique a Dios, mas no glorificaciones nuestras. Hay que dejar de buscar esos deseos tan del mundo. Hay que empezar a tratar de buscar esos deseos santos, esos deseos que Dios quiere. Jesús no, al ver al paralítico, le dijo, no, no, tú ni te me arrimes, no eres digno de dirigirme la palabra siquiera. Jesús no hizo eso, Jesús nos acoge con los brazos abiertos. Y de esta misma manera debemos de actuar nosotros para con nuestro prójimo. Este mandamiento fue el que nos dejó Jesús. Ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como yo te he amado. ¿Hasta qué punto debemos de amar al prójimo si Jesús, amándonos tanto, dio la vida por nosotros? De esta forma Jesús nos deja esta gran enseñanza que a través de todas nuestras acciones debemos de estar en gloria con Dios. Debemos de estar para darle la gloria a Dios. Para eso fuimos creados, para glorificar a nuestro Creador. Y Jesús nos pone ese más puro y grande ejemplo. Debemos de transformarnos, de cambiarnos, de aceptar esa realidad que somos hijos de Dios y no por el hecho de desviarnos, por el hecho de estar en algo mal, creamos que somos menos dignos. Como este paralítico, muchas veces no sabemos caminar hacia Jesús, pero tenemos las fuentes y los medios para estar en gloria con Dios. A veces por estar en un pecado nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la oración, cuando no debe ser así, es al contrario. Jesús lo dijo, si todos estuvieran sanos, ¿para qué doctor? Si todos estuviéramos sin pecado, no hubiese habido necesidad del sacrificio que hizo Jesús. Necesitamos el médico y no tenemos por qué negarlo. Simplemente hay que aceptarlo y hay que recibir a Jesús. De esta manera seremos curados. De esta manera seremos bendecidos y ayudados por Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.